de polar a rectangular. Es lo que nos va a ayudar, ¿no? Todo lo vamos a ver en la práctica. Bien, entonces, calculando la tensión en la resistencia y en el condensador. Primero, UR es la tensión en la resistencia, ¿no? Tensión en la resistencia. Tensión en la resistencia vamos a denominarla, ¿no? El famoso UR. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos acá la corriente, ¿a qué cosa va a ser igual? La corriente es la corriente que habíamos calculado anteriormente, que nos salió 0,04, ¿no? El argumento o el ángulo, ¿a qué cosa va a ser igual? Ya no habíamos calculado anteriormente y nos sale 0,69. Y nos sale un ángulo positivo, ¿por qué? Porque la corriente en un circuito capacitivo adelanta a la tensión. Si hubiera salido el ángulo negativo, era obviamente un circuito inductivo, pero como estamos en un circuito capacitivo, el ángulo de la corriente ha salido positivo. Bien, una vez que tenemos el módulo y el argumento, tenemos acá, ¿no? Módulo, argumento, ¿cómo calculamos la parte real imaginaria? Sabemos, en base a esta información, nos dice, la parte real o X va a ser igual a el módulo, en este caso es esto, por el coseno de este ángulo, y la parte imaginaria, ¿a qué va a ser igual? La parte imaginaria va a ser igual al módulo también por el ángulo, pero por el seno del ángulo. Okay. Listo. Acá, mira, acá ha habido un error. Sale que la tensión en la resistencia nos faltó multiplicar. Tensión es I por R. Acá tenemos solo I, nos falta multiplicar el valor de la resistencia. El valor de la resistencia son... Ahora sí, cuáles fueron estos valores. Tenemos que la parte real del voltaje es 65 y la parte imaginaria es 54, ¿no? O J. Esta es la parte rectangular del voltaje en la resistencia. Ahora vamos a calcular la tensión en el condensador y la vamos a simbolizar como U en el condensador. ¿Y a qué va a ser igual la tensión en el condensador? Va a ser la corriente por la reactancia capacitiva. Entonces, reemplazando la corriente, ¿a qué va a ser igual? Que ya lo habíamos calculado, este valor, 0,04. La reactancia, el valor en la reactancia es este valor. ¿Qué pasa con los ángulos? El argumento. El argumento, tenemos que sumar los ángulos. Entonces, el ángulo de la corriente, ¿cuánto es? Es 0,69, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, y el ángulo de la reactancia está hacia abajo. El ángulo de la reactancia, esta es la reactancia, ¿no? La reactancia está 90 grados hacia abajo con respecto a la horizontal. Entonces, 90 grados hacia abajo, tenemos que restar hacia abajo. Entonces, ¿nuestro ángulo qué es? Medios. Lo pongo como medios, ¿por qué? Porque estoy trabajando en radianes. Ese sería el ángulo. Ahora tenemos que hacer la segunda parte. La segunda parte sería colocar las componentes rectangulares, porque ya tenemos las componentes polares. La componente real, ¿a qué es igual? Igual. El procedimiento, el módulo es 70 del coseno del ángulo. Seno del ángulo, este ángulo. Sale ese valor. Y la componente imaginaria es el módulo del seno. ¿Seno de quién? De este mismo ángulo, ¿no? ¿Vamos? Y tenemos que estas son las componentes rectangulares ¿de quién? De la tensión en el condensador. Y podemos corroborar la ley de Kirchhoff. La tensión de la fuente, ¿cuánto es? 110 voltios. Y sumamos, nos damos cuenta aquí, vamos a sumar. Tensión de la fuente. Tenemos que sumar las componentes rectangulares. Date cuenta, ¿por qué? Porque si tú sumas las componentes polares, no te va a dar. Mira, si tú sumas, vamos a poner voltaje de la fuente que es igual, ¿no? Igual, si tú sumas, esto que es el módulo, ¿verdad? El módulo más esto, 154, ¿no? Pero la tensión de la fuente, ¿cuánto es? La tensión de la fuente
110, fíjate, y esto no es, esto no es correcto. Ahora fíjate si sumamos las componentes rectangulares. Sumando componentes rectangulares. ¿Cuánto es la parte real? Tenemos que sumar real con real, imaginario. Imaginario, ¿no? Sumamos lo real. Real tendríamos que sumar esto más esto. Tenemos a 110. ¿La imaginario cuánto es? Es esto más el imaginario de la tensión, 0. Y esto es lo correcto, ¿no? Entonces, para que tú llegues a demostrar que la suma de tensiones es igual a la tensión de la fuente, tú tienes que pasar las componentes, tienes que calcular previamente las componentes rectangulares de la tensión en la resistencia y la tensión en el condensador. ¿Por qué? Porque si tú sumas, fíjate, los módulos, esto no es correcto, por eso lo eliminamos. La tensión de la fuente sería la parte real, ¿no? La tensión en la resistencia más la parte real de la tensión en el condensador más J veces, más J veces, más J veces, ¿qué cosa? Igual tendríamos que poner la parte imaginaria de la tensión, la resistencia, más la parte imaginaria de la tensión en el condensador. En nuestro caso, esta parte imaginaria nos está saliendo 0, ¿verdad? Listo. Y es así como hemos demostrado que la suma de componentes rectangulares, tanto en la caída de voltaje en la resistencia como en el condensador, nos da 110, que es el voltaje en la fuente. Y nos vamos a quedar acá.